La teoría de queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual, de lo que se considera normal y de la construcción de las identidades sexuales convencionales y estigmatizadas por una sociedad en común. A través de la reasignación de las sexualidades consigue reafirmar que la sexualidad diferente es un derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad normal y que exigen su derecho a proclamar su existencia sin temores. Temas como deja ser, el derecho a las relaciones y por consiguiente a el amor y los roles sociales que conviven con él son abordados a lo largo de este video que intenta explicar de la mejor manera las causas y consecuencias de tener una sociedad malamente estructurada en la separación de las personas y no en sus similitudes. Vamos a relacionarnos más con la terminología apropiada de la comunidad LGTBIQ. Lesbiana es una mujer que es atraída física, romántica o emocionalmente de manera perdurable por otras mujeres. Hombres gays. Gay se utiliza a menudo para describir a un hombre que es atraído física, romántica o emocionalmente de manera perdurable por otros hombres. Aunque el término gay también se puede utilizar para describir tanto a hombres gays como mujeres lesbianas. Bisexual. Bisexual describe a una persona que es física, romántica o emocionalmente atraída tanto por hombres como por mujeres. Transgénero. El término transgénero describe a las personas cuya identidad de género o expresión de género diferente del sexo biológico que les fue asignado al nacer. Transgénero es una identidad de género, no una orientación sexual, y una persona transgénero puede ser heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. Intersexual. El término intersexual o trastorno del desarrollo sexual se refiere a una condición en la que un individuo nace con una anatomía reproductiva o sexual y patrones de cromosomas que no parecen ajustarse con las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. Estas condiciones pueden ser evidentes al nacer, pueden aparecer en la pubertad o puede que solo se descubran durante un examen médico. Orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Queer como significado de sexualidad y origen de su diversidad abierta. El movimiento queer surge de manera abierta en el seno del feminismo contemporáneo, con la idea de romper los esquemas mentales que tenemos vigentes sobre la sexualidad basada en el patriarcado y la masculinidad idealizada. Como pronuncié, vivimos en una sociedad patriarcal en la cual el elemento fundamental es el hecho de ser hombre y heterosexual. Esta es la normalidad. La mujer tiene el papel secundario, aunque en su momento algunas figuras literarias y filosóficas han planteado la necesidad de establecer una nueva forma de entender el rol social de las mujeres. Seguimos anclados en una posición en la que el rol de las mujeres es secundario. Además se establece una tendencia sexual dominante y una forma de ser dominante. Aquella visión en la cual las mujeres y hombres no heterosexuales no son parte de la normalidad se intenta cambiar a partir del movimiento de lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ. El pensamiento queer intenta ir más allá, estableciendo que los conceptos de género, rol social o tendencia no son elementos naturales, sino elementos culturales. Se establece el patriarcado y heterosexualidad como elemento dominante por una razón cultural, no por naturalidad. En este sentido, hay que tener presente que sexo, que es un elemento, no es lo mismo que género, que sí es un elemento cultural. En este sentido, la idea del movimiento queer es la necesidad de entender la existencia de otras formas de ser. No solo existe el concepto hombre, mujer o heterosexual, sino que existen otras formas que son tan normales y que deben tener tanta cabida en la sociedad como cualquier otra. Surgimiento del movimiento queer. La palabra inglesa queer tiene varias maneras de entenderse. Como sustantivo significa maricón, homosexual o gay. Se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo transitivo de queer expresa el concepto de desestabilizar algo. Se utiliza mayormente como jorobar o perturbar. Por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar las normas o comportamientos ya aparentemente fijos. Esta palabra como adjetivo significa raro o torcido.
La palabra queer siempre se encuentra en frases despectivas hacia los comportamientos que estas comunidades representan. Un ejemplo grande es la utilización de expresiones de tipo violento tales como to be queer in the head, estar mal de la cabeza, o queerbashing, ataques violentos a homosexuales. Su antónimo por excelencia es la palabra straight, que significa derecho, recto o heterosexual. Queer refleja muchas cosas como la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la feminidad subordinada, de una mujer masculina, o al contrario el comportamiento de un hombre afeminado, o con una sensibilidad diferente a la tipología dominante, de una persona vestida con ropa de su género paralelo, etc. Son muchos los comportamientos juzgados de manera sesgada, como si fueran veneno para la sociedad, pero no es así. Es una fábrica de puentes que da conexiones a cada una de las personas que la componen. La aparición de los estudios queer tiene su origen en un complejo contexto social e histórico estadounidense. En primera instancia, surgen nuevas teorías sobre la sexualidad, de los descubrimientos sobre la tolerancia de la homosexualidad desde la antigüedad y hasta la Edad Media de Boswell, en 1980, de la aparición del artículo de Irene Rich en 1996 sobre la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, y de las evidencias arqueológicas de comportamientos homosexuales en la Grecia antigua. Posteriormente, habría que destacar las variadas luchas de los colectivos, como el feminismo con la lucha de los derechos de las mujeres y su rol secundario en la sociedad como ser no dominante. Igualmente con las relaciones homosexuales, la lucha contra el SIDA por la negación de las ya mencionadas relaciones, ya sean homosexuales o heterosexuales, al igual que la exaltación del hombre como lo mejor pensado, el pensamiento dominante del hombre blanco, heterosexual, burgués de mediana edad y protestante. Asimismo, el creciente interés de las instituciones universitarias por estudiar las sexualidades también provocó un aliciente para los estudios queer. Creencias religiosas y su incidencia en la diversidad sexual. La comunidad LGTBIQ ha tenido avances significativos en las últimas décadas, y eso es innegable, especialmente en el ámbito constitucional, y esto se ha visto reflejado en varios países del mundo e incluso en Latinoamérica, donde se ha podido ver cómo homosexuales, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales cuentan o están en trabajos dignos y en posiciones favorables, ya que la constitucionalidad se los ha permitido. En Occidente, la religión puede considerarse obstaculizante para la diversidad sexual, por lo tanto, influye en las entidades legislativas y políticas. Cabe mencionar que existen ciertas religiones, como por ejemplo la católica, que tiene cierto grado de intervención en la política. Ya sabiendo esto, es importante realmente saber por qué se genera esta tensión entre las dos partes, y pensar cuál realmente es la de mejor beneficio para una sociedad limpia de odio sin sentido. Sexualidad y religión en Latinoamérica. Para demostrar cómo la religión puede ser decisiva para la toma de decisiones frente a la sexualidad, expondremos el análisis de una encuesta con preguntas relacionadas a la religión y a la sexualidad. En la Facultad de Trabajo Social de una universidad en Ecuador se hizo una encuesta de alrededor de 11 preguntas, las cuales iban dirigidas en gran parte a la aceptación que se tenía de las sexualidades periféricas, y los resultados fueron favorables en la aceptación de la naturalidad de las sexualidades. Sin embargo, aún hay obstáculos para que la percepción de las religiones de Occidente vean con aceptación total a las personas pertenecientes a esta comunidad. Los roces entre estas dos actualmente no se pueden evidenciar mucho en lo que es la autenticidad del yo. Un ejemplo claro sería en el momento en el que alguien se declara perteneciente a una sexualidad que no es la heterosexualidad. Al contrario de la interacción de estas personas, su oposición es aceptable en la mayoría de casos cuando solo se reconoce en la sexualidad, pero cuando se habla de adopción, matrimonio y derechos sociales de estas personas, se adentra en un terreno más moral, en el cual se ponen del lado de la autenticidad de sus religiones y por tanto de lo que dicten las mismas. Esto inevitablemente afecta a estas comunidades, ya que aún el poder de la religión está presente en nuestra sociedad de diferentes maneras, como la política y también la cultural. Aunque ya no se juzgue el ser homosexual, se juzga su orgullo por pertenecer a ese colectivo, y es lo que menos se necesita para una sociedad sana, aparte de impedir de varias maneras total libertad para estas personas. En los datos vistos en la encuesta pudimos ver que, en primera instancia, se logró evidenciar que la mayoría de los estudiantes encuestados pertenecen a la religión católica, seguido de la evangélica. En menos cantidad hay ateos, testigos de Jehová, entre otros. También la mayoría de personas encuestadas en la facultad eran mujeres y no muchos hombres. En su mayoría se consideraban heterosexuales y en un menor porcentaje como bisexual, lesbiana, intersexual o pansexual.
Se tomó el grupo de los que afirmaron ser católicos. De ellos casi todos respondieron que era normal inclinarse por una orientación sexual diferente a la heterosexual. Las minorías afirmaban que era anormal, principalmente porque atentaban contra los fundamentos básicos de su ideología. De esta manera también se respondió la octava pregunta, que se encaminaba a la aceptación del matrimonio con personas de un mismo sexo, a lo cual de nuevo contestaron de manera favorable, con que era un derecho para las familias poder unificarse. 11 encuestados respondieron que estaban en contra de sus fundamentos y finalmente 2 encuestados agregaron que va en contra de la familia, como la conocemos o como según ellos es necesaria. La siguiente pregunta cita, ¿usted podría tener un amigo que sea de la comunidad LGTBIQ? A lo que se contestó de manera un poco más distanciada. 76 encuestados respondieron que sí lo aceptarían sin problemas. 21 personas no afirmaron ser amigo, pero sí respetarlos de alguna manera. Y uno respondió que definitivamente no, porque se sentía incómodo. La pregunta más controversial es la décima, la cual se pregunta el pensamiento sobre la adopción de parejas del mismo sexo. Una gran cantidad de personas describían sentirse cómodos con esto. A diferencia de un grupo reducido que afirma que debería ser totalmente prohibido, se suma otro grupo el cual dice que la adopción de este tipo no debe ser aceptada de ningún modo, ya que se pone en peligro el futuro del adoptado, suponiendo que de alguna manera que pueden incurrir en su sexualidad, además ofendiendo de manera grande el orgullo de las personas que encabezan estas orientaciones. En la última pregunta, la pregunta 11, se pregunta si se debe ocultar o no su orientación sexual, o al menos reflejarla discretamente, donde todos los encuestados estaban divididos. Realmente muchos preferían que lo hicieran saber y proclamaran su orgullo, mientras que otros preferían que tomaran discreción, por oposición a los comportamientos o por miedo constante de que alguien atente a la vida de ellos por ser quienes son. El resultado de esta encuesta nos puede decir muchas cosas positivas y negativas frente a lo que es el futuro de la comunidad LGTBIQ. Realmente se ha tenido grande espacio de mejora en la integración de estas personas a las relaciones personales básicas. En ocasiones es difícil que las personas entiendan que todos valemos igual, aunque nos diferenciemos por cosas específicas. Las nuevas generaciones nacen con la compasión suficiente para no maltratar a su prójimo al no ser idénticos. Eso es bueno para todos. Cada vez la sociedad se hace autónoma e independiente, lo cual permite que cada persona pueda ser libre. Lo realmente malo es que estos cambios son generacionales y no solo de una. Se necesita tiempo y educación para poder romper con esta brecha de odio injustificado y que todos tengamos un futuro en paz. Necesitamos educar en la lógica y en el saber para que estas personas no sean asesinadas, maltratadas o torturadas física o verbalmente. Necesitamos conciliación para nuestros niños para que sea como puedan decidir quiénes son sin temor. Necesitamos que estas personas puedan tener sus trabajos, bienes, familias, matrimonios y libertades. Necesitamos que nadie sea expulsado de su hogar. Necesitamos parar de correr de un enemigo inexistente.